Nueva jornada de entrevistas en la redacción del Cóndor de Morón. Tenemos el honor de recibir a Javier Argolo. Javier es vecino de Aedo, consejero escolar, mandato cumplido, exdirector de Transparencia y Control del municipio de Morón, director de estudios del Instituto Superior del Viajante y secretario general de ADUNSO, que es la Asociación Docente de la Universidad de Calabrini Ortiz. Y también Javier es actual convencional provincial de la UCR. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Hace mucho que no hablábamos. Y ante todo, feliz Día del Periodista, que fue recientemente, así que es una profesión muy noble, sí, muy y este medio es un medio que tiene una trayectoria que pocos medios en Morón tienen. Así que merecido reconocimiento al gran trabajo que realizan. Gracias, la verdad que nos apasiona la comunicación, estamos muy contentos por el trabajo que estamos haciendo con el equipo. Y bueno, Javier vino un poco a profundizar sobre los resultados de las últimas elecciones de la UCR y un poco hablar también del trabajo local y nacional. Así que, contanos tu análisis de estas últimas elecciones. Bien, primero hay que explicar que el radicalismo tiene en su carta orgánica fijado que cada 2 años está la renovación de sus autoridades partidarias. Sí. Entonces, obviamente, se convocó a esas elecciones, se adelantó un poco por el tema del mundial y por el cronograma electoral, sí, porque ya hay que tener autoridades para ir definiendo los perfiles, la convención y demás. Con lo que viene el 2027, pues la campaña del 2027 ya está arrancando. Claro. Con lo cual, se convocó a elecciones para el pasado domingo 7, que en Morón se realizaron con total tranquilidad. Hubo internas. Sí. Hubo la presentación de las listas. Hubo internas, hubo 2 listas, la lista 123 y la lista 110, que yo era parte. Y bueno, votaron un poco, casi como 1000 personas ahí. Poca, sí, pero eso tuvo que ver también porque, por ejemplo, la elección anterior fue parte de una elección provincial. Entonces vos tenés que eso ya está más instalado, ¿no? Y en cambio, ahora de los 135 distritos, hubo elección nada más que en 9. Morón fue una de las excepciones dentro de la provincia, ¿no? Entonces, en todo lo demás hubo consenso, por ejemplo, en Ituzaingó y en Hurlingham hubo listas de unidad, y en Morón no, en Morón hubo interna, ¿no? Una interna bastante particular, porque los que encabezaban o los que representaban esas 2 cabezas eran 12 concejales. Recordemos quiénes son. Que no aparecían en la boleta, pero los que, digamos, eran como los que estaban a cargo referentes de esa boleta. En un lado estaba Rolando Moreto y el otro era Silvina Zamparisi. En torno a eso se conformaron distintos sistemas de alianzas en cada una de esas boletas, y se conformó la lista y hubo elecciones. Como decía, estaba la 123, la 110. El radicalismo es el único partido que elige tanto sus candidatos como sus autoridades partidarias sistemáticamente y continuamente mediante elecciones. El resto de los partidos no. Por ejemplo, Justicialismo de Morón tuvo elecciones ahora para autoridad después de casi 30 años. Sí. En cambio, el radicalismo de Morón, mal, bien, mucho o poco, pero viene siempre desde el 83 hasta ahora, cada 2 años realizando sus elecciones internas. Hubo alguna vez, muy pocas, 2 o 3, que hubo acuerdo, pero es la excepción, no la regla. Muy particular, ¿no? Sí, un tema muy particular. Por ejemplo, cuando Zamparisi fue la segunda vez como presidenta, fue por un acuerdo entre las partes, porque todos indicaban que no era el momento para ir a una interna. Claro. Yo creía también lo mismo, que este era un momento para fortalecer el partido, ¿no? Para buscar a todos los integrantes y llegar a consensos. No fue posible por los intereses de ciertas personas para
que haya una interna. O sea, qué difícil la política actual, que está costando tanto llegar a ese consenso, y ese diálogo lo vemos en un montón de cosas. sí. ¿Viste cómo hay ciertas cosas que identifican ciertos momentos? Había momentos en el comienzo de la democracia que la búsqueda de consensos o la discusión política de nivel estaba instalada. Hoy en día está instalado el enfrentamiento, ¿no? Que parece un River Boca, blanco-negro, y eso le quita riqueza al debate, le quita riqueza a la política. Por eso también lo que vemos es que hay una degradación de la política. Y por eso también la gente, hay mucha, gran baja de participación en todas las votaciones, porque la gente ya está descreída, está desilusionada, no quiere ir a votar. Eso es lo que se viene viendo. Sí, ahí hay varias cosas que explican eso, ¿no? Por un lado, la frustración en las expectativas. Por otro lado, el tema de que estás sobrepasado por los problemas que vos tenés económicos, sobre todo, y la supervivencia te lleva a pensar primero en lo básico, ¿no? La política la dejas para después. Claro. Esto pasaba con los griegos. ¿Quiénes podían hacer política en Grecia? Nada más en la ágora. ¿Quién iba a la ágora? Nada más los sectores, digamos, adinerados, pudientes. Tanto es así que ellos planteaban que las tareas manuales degradaban. Si vos te querías dedicar a la filosofía, tenés que tener ingresos, ¿no? Acá en la democracia pasa que se degradó tanto el tejido social en la Argentina, ¿no? Que se profundizó mucho recientemente, que eso impacta en la calidad de la democracia. Si vos ves las elecciones generales, el nivel de ausentismo es histórico, ¿no? Y entonces cuando dicen, bueno, el que ganó por tal porcentaje, también ciertamente un análisis muy sesgado, porque se toma ese porcentaje no sobre el total del padrón, sino sobre el total de los que votaron. Sí. Entonces el 30% sobre el total de los que votaron, en realidad es mucho menos sobre el total general del padrón. Bien, acá en las elecciones del radicalismo de Morón, el padrón es bastante más grande, casi 8.000 personas, pero ¿qué pasa? Sabemos que buena parte de ese padrón termina no siendo real, porque vos tenés gente que se mudó, gente que gente que de repente que se afilió en un momento, pero que ahora tiene otra identidad. Gente también que está desilusionada. Y bueno, entonces es un tema complejo. Y esto pasa en todos los partidos. Vos fíjate, en el peronismo, teniendo la intendencia, teniendo la provincia, y teniendo un montón de organismos, y teniendo concejales, y teniendo diputados, votaron 1.500 personas. Si vos decís, ellos teniendo todo eso, votaron 1.500, vos decís, el radicalismo de Morón, sin nada. Un montón. Sí, porque vos decís... Con un padrón que, si no me equivoco, de 80.000. Sí. El PJ de 80.000, el nuestro es mucho más chico, y sin concejales, sin consejeros, sin diputados y sin nada, que voten 1.000, si vos comparás, decís, bueno, es mucho más valioso esos 1.000 que, con todo el respeto de los compañeros, ¿no? Pero digo, si comparamos eso, digo, acá votaron 1.000 en estas condiciones. Te consulto por, digamos, haciendo un balance, y un poco el día después, ¿no? De la elección. La última elección, hace 2 años, yo creo, esto es una reflexión personal, lo hablamos con Martín de la Garay. Le conté la última vez, bueno, la semana pasada. Me parece que 2 años me da poco para una gestión. Digamos, yo no quería, no sé, empezar un proyecto, o sea, algo, digamos, para ver a qué partido. Quizá 3 años sea ideal, pero luego una reflexión personal. Igual sucede también esto en las gestiones municipales y demás, que muchas veces vos necesitas una cierta continuidad para que un proyecto madure, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema ese. Hay algunos que por más que tengan un montón de gestiones no van a... ¿Pero te parece poco? Sí. Me parece poco. Sí, claro. Me parece poco. También pasa algo que yo siempre digo, y recién se lo acabo de decir a una concejal, que
cuando vos asumís una responsabilidad, tenés que poner como si fuera un reloj de arena, el tiempo va corriendo. Cada minuto cuenta. Vos tenés que entrar a una carrera frenética para tratar de que en esos 2 años mostrar que todo lo que querías hacer, por lo menos está plasmado, ¿no? La pregunta era, ¿cómo lo ves? Porque bueno, después de las últimas elecciones del 2024, no se dio puntualmente el hecho de que el que gana conduce y que pierde la campaña. Hubo un distanciamiento, digamos, de dos sectores en pugna que volvieron a presentarse ahora en esta elección. Sí. ¿Pensás que puede zanjarse esa diferencia, que se va, como es, digamos, la idea de la provincia, de que bueno, la interna se terminó, ahora hay que trabajar todos juntos, o esa distancia, ese frío va a seguir a nivel interno? Es una respuesta compleja, ¿no? Primero y principal porque tenés ciertos personajes que tienden a no colaborar con las gestiones. Lo bueno de las internas es que hay alguien que está legitimado. Claro. Lo malo que una interna es un enfrentamiento. Y cuando hay un enfrentamiento queda un daño colateral, ¿no? Sí. Que después está en la grandeza del que gana de poder convocar y contener a los demás. Eso significa que tenga formación política, que tenga visión política, que tenga también la grandeza personal de bajarse un poco del pedestal y abrazar un poco a todos. ¿Pasará? No puedo hacer futurismo, claro. Y tampoco quiero, porque si no me van a, a decir que uno no está... ¿Tu opinión? ¿Puede pasar o realmente ya no? Yo me voy a guardar ahora las opiniones personales, que si quieren se las comento o no, pero uno a la gente de la nueva gestión desea lo mejor, porque si ellos tienen buena gestión, va a ser algo bueno para el radicalismo. Sí, claro, obvio. Bien común. Exacto. Igual Javier, digo, el ordenamiento a nivel local es importante. Siempre las internas ordenan para adentro. Sí. Que normal ordenan para adentro. Es importante. En el radicalismo se dio durante los últimos años en particular una dicotomía entre los proyectos. Vos veías un radicalismo nacional con un destino o por lo menos un sesgo a través del Lustó, básicamente, que no era el mismo que tenía en provincia con Abad y las personas acá también. Hicieron, así que en la última elección a nivel provincial no se reconoció el triunfo uno del otro, se judicializó, hubo convención de contingencia, el comité de contingencia. Eso se ordenó en provincia. ¿Cómo lo ve de acá en adelante? A partir de las elecciones de Milena Balbín, de la lista de unidad, ¿se podrá ver, por lo menos en provincia de Buenos Aires, mayor cohesión hacia adentro? Sí. Mira, hubo, no una, sino 2 elecciones en las cuales hubo un juego de suma cero, ¿no? De la teoría de los juegos no hubo un vencedor. Y las 2 veces terminó judicializándose. Como que cada sector tenía 50 y 50 y fueron de vuelta a elecciones y de vuelta 50 y 50 y terminó de vuelta en la justicia y no terminó resolviéndose nada. Y entonces, esta vez dijeron, bueno, ya nos pasó 2 veces que nadie pudo imponerse al otro, entonces, con los números que tenemos, sentémonos y llegamos a un acuerdo, ¿no? Más teniendo en cuenta los desafíos del 2027. Que me parece algo razonable, que es lo que planteas vos, y espero que eso sea así. Yo creo que también que la interna de Morón podía haberse evitado, ¿no? Hubo gente que no quiso que se evite, la promovió, y siempre quedan daños. Sí. Esperemos que la forma, como te decía, que eso se minimice es mostrando una voluntad política de integrar a los que, digamos, sacaron minoría. Por acá somos todos parte del partido. No recuerdo los números, pero podrían... La diferencia no fue amplia, fue 480 a 426. Eso fueron los números. Con lo cual, podía haber ganado cualquiera de los dos. Sí.
te llevo a algo que me interesa que expliques. Fuiste elegido convencional provincial. Sí. Puntualmente, para que sepa el vecino, ¿qué responsabilidad implica ser convencional provincial de la UCR? ¿Qué funciones tenés? ¿Tus objetivos? Eso me interesa. Sí. La convención del partido, bueno, tiene que ser convocada y cuando se convoca se discute ahí, por ejemplo, los sistemas de alianzas, el rumbo del partido, se definen algunas cuestiones sobre límites a posibles acuerdos o no, y eso se debate en las convenciones que son convocadas. Son discusiones muchas veces ideológicas sobre posicionamiento, y son discusiones bastante duras muchas veces. Definen la política de alianza. Exacto, casi nada. Claro. Sí. Como hubo algunas veces, porque yo me ha tocado en distintas ocasiones ser convencional representando a Morón. Claro, ¿es tu quinto mandato? La quinta vez que soy convencional. Quinta vez, sí. Y, por ejemplo, me ha pasado con el tema de la alianza y con el tema de juntos y demás, que uno ha planteado objeciones. Por ejemplo, con el tema de juntos me había pasado que uno estaba en contra, pero una vez que ya la convención definió y dijo el partido va para acá, uno acepta el mandato y bueno, y acata, como corresponde. Claro. Y te llevo a otra, cambiando el rumbo de la pregunta, ¿qué papel para vos debe tener la UCR a nivel local? Bien, primero... Un poco lo que dijiste anteriormente, pero... Primero la UCR a nivel local tiene varias dinámicas, ¿no? Sí. ¿No? Como en distintos planos. Por un lado, hacia adentro, sí, como decía, de empezar a... Sí. Primero de dar vida, seguir con una continuidad de algunas cosas que se estaban haciendo, ¿no? Que empezó a tomar rumbo porque estaban bastante parados, empezaron a darle un cierto impulso. Esperemos que esta gestión tome lo bueno y lo continúe, y también de ser amplios y convocar para fortalecer el partido en vista a lo que viene. Por otro lado, está el tema de, bueno, cuál va a ser el posicionamiento a nivel político con el sistema de alianza o lo que viene. Eso depende mucho también de la convención. Claro, es lo que te iba a decir. Acá en Morón, el Consejo Deliberante, por ejemplo, dejó de tener una representación de la UCR, quedó prácticamente polarizado. El peronismo local y los libertarios. Exacto. Entonces, que es parte de la dinámica que tomó la política argentina que terminó afectando acá en Morón. Claro. Esto se vio en la última elección. Había ofertas más centradas. Pero si vos ves los resultados, 46, 42, te das cuenta de que no había espacio para ningún otro partido. Claro. Porque casi el 90% de los votos se iban entre esos dos, digamos, identificación política, sistema de alianzas. Porque lo del peronismo era un sistema de alianzas, lo de la Libertad Avanza era el sello de ellos. Pero yo creo que en la próxima, si quieren competir por el municipio, van a tener que abrir el juego, porque las elecciones para intendente en Morón siempre son competitivas. No pasa como en Hurlingham, como en Ituzaingó, como en La Matanza. Sí. En Morón se gana y se pierde por poco, ¿no? Entonces te puedes quedar afuera por un punto. Ha pasado. Entonces, acá se juega mucho, ¿no? La forma de competir contra el oficialismo, que el oficialismo siempre tiene ventaja porque establece agenda, porque tiene más recursos, siempre el que viene a desafiar el opositor tiene que tener uno, arrastre nacional y un sistema de alianzas local que le permita ser competitivo para llegar al objetivo. ¿Crees, Javier, que si bien, digamos, la última elección fueron muy polarizadas, absolutamente, cosa que no está buena para la democracia? Sí. Está buena la alternancia, sí, tener una tercera fuerza.
Pensás que, a ver, lo de la recuperación electoral del radicalismo va a ser progresiva, no sé, por ejemplo, empezar a recuperar institucionalidad, de concejales, bueno, intendencias, tienen más de 20, tienen 5 gobernadores, pero digo, a nivel conurbano, que es donde más ha perdido pie. Sí. Es un proceso, digamos. Siempre son procesos, ¿no? La caída, como cuando salís, son procesos, no es repentino. Y ya se ha dado en la historia otras veces que el radicalismo tuvo etapas de crisis y siempre volvió a estar en el escenario nuevamente. Por eso decía que buena parte del trabajo actual es hacia adentro, digamos, reconstituir el funcionamiento del radicalismo para estar listo para cuando tengamos que ir para afuera, ¿no? Para ser competitivos. Y en ese aspecto pensás, porque hay varios afiliados que creo que piensan, por ejemplo, de la política en general, que el rol que le dieron en general, digamos, a nivel nacional, a la UCR, Juntos por el Cambio, digamos, restó un poco el radicalismo por adentro, lo minimizó. Lo afectó en su visibilidad, porque se diluyó dentro de la alianza, que fue una alianza electoral y no política, porque no fue una alianza para gestionar, porque no hubo acuerdo con el partido a ver a quién nombraba, sino que el presidente elegía al que le parecía dentro de los radicales, ¿no? Como ahora también hay alguno que está también en el gobierno. Pero no es entonces una alianza con el partido. Sí fue una alianza electoral y donde en el Parlamento el radicalismo acompañó, ¿no? La gestión de Juntos y demás. Y eso afectó también un poco el ideario y se perdió visibilidad. Cuando vos estás varias elecciones sin estar en la agenda de la gente, después cuesta volver a instalarte. Sin candidato propio. Sin candidato propio. Y aparte los candidatos también no los haces de un día para otro, hay que ir instalándolos, formándolos, preparando y que la gente los reconozca como candidatos. Eso, digamos, de los llamados o mal llamados radicales con peluca, digamos, los radicales están viniéndose de violeta. Sí. ¿Qué digamos? ¿Son cuestiones personales o en cierto punto también afecta la identidad partidaria? Primero que afecta la identidad partidaria, pero esto no es nuevo. Pasó en la época de Néstor con los radicales K, que eran los gobernadores, porque termina sucediendo, yo había anticipado que esto iba a pasar, visto considerando la experiencia anterior. Primero que hay un problema de liderazgo a nivel nacional en el radicalismo, ¿no? Después que vos tenés una cuestión de intereses. Vos perdiste diputados y senadores que tengan una visión más ideológica y por otro lado los que entraron están vinculados a los gobernadores y los gobernadores tienen intereses particulares de sus provincias y terminan siendo prisioneros fiscales en la Argentina, porque en la Argentina se habla de federalismo en el discurso, pero en la realidad se maneja de una forma muy tipo unicato, ¿no? Centralizando en Buenos Aires los recursos y todo. El discurso federal y la acción es monetaria. Exacto. Entonces termina pasando que los gobernadores terminan siendo presionados y negocian la votación de determinadas leyes y eso la gente percibe como que es un problema del radicalismo, cuando en realidad cada gobernador está haciendo, cuidando los intereses de su provincia o sus intereses sectoriales. Pero te desdibujas la imagen de partido nacional, porque es como que hay una confederación de partidos en vez de un partido. La política se alejó de la gente. La política, a ver, primero y principal es una pregunta muy compleja. Sí. ¿Por qué? Sí, primero y principal, porque en Argentina tenés lo que se llama, en muchas partes del mundo, problema insoluble. El problema insoluble es el problema de la economía, ¿no? Que Milei promete que lo va a solucionar, vino con esa promesa y francamente no está logrando porque creció la pobreza, porque cerraron un montón de empresas,
un montón de cuestiones. De repente pueden decir, sí, pero creció el Producto Bruto Interno. Vos agarrás el INDEC, vas a la página del INDEC y vas a ver que de los 67 rubros, nada más 3 son los que están creciendo y todo el resto está en caída abrupta. Aquellos que crecieron fueron minería, agricultura y pesca. Que ningún núcleo urbano contiene eso. Entonces vos no podés tener una política económica que se sostiene en 3 sectores nada más, porque tenés que integrar. Tu función como presidente es ocuparte de todos los ciudadanos, ¿no? Como yo le dije acá una vez al intendente, que él gobernaba para todos y no para un sector. Y sucede también lo mismo con el presidente. Tiene que gobernar para todos, digamos, si fuera responsable, ¿no? Perfecto. Y a nivel local, ¿cómo ve la gestión? Vos sos vecino, tenés un amplio... A nivel local... Fuiste parte del gobierno anterior. Sí, a nivel local yo veo que hay un gran desgaste, ¿no? Porque no es... El intendente actual no es alguien nuevo, por más que vende muy bien la imagen, pero ya viene de muchísimos años de gestión entre Sabatella y Lucas Gui, ¿no? Morón ya tiene muchísimos años y hay un agotamiento político, en gestión. Una interna que le hace mucho mal a los vecinos, sí, ¿no? Porque afecta a la gestión. Sí, sí. Y más allá de eso hay un desgaste, ves una carencia de ideas, y también hay una crisis económica que afecta, ¿no? Sí. Que yo a veces planteaba lo siguiente, hablando con Oscar Osla, que es un cientista argentino muy conocido y especialista en temas del Estado, asesor de Naciones Unidas y demás, me explicaba él que en la época de los 90, en el menemismo había un ajuste a nivel nacional, pero en los niveles provinciales y municipales contenían a la gente. Ahora nos encontramos con una tormenta perfecta, pues tenés un ajuste nacional, que es el que más se ve, pero también tenés un ajuste provincial muy fuerte, y también tenés un ajuste a nivel local. Y entonces están restringiendo los distintos tipos de políticas que pueden contener las necesidades de la gente. Ejemplo de esto se ve en educación. Ejemplo de esto se ve, como decís vos, en la calidad de servicios en los vecinos en la calle. Morón está destruida. Vos podés comparar. Morón antes era la perla del oeste, ¿no? Comparabas Morón con Matanza, con San Miguel, con 3 de febrero. Morón era el centro del oeste. Y últimamente los municipios vecinos nos están pasando en muchos sentidos. Desde cómo se ve higiénicamente y el ordenamiento, sí, hasta las cuentas, ¿no? Y en todos esos aspectos, Morón en un momento fue modelo y dejó de serlo. Hasta podríamos decir que muchas cosas están en decadencia y está retrocediendo. Por ejemplo, el tema de la política de transparencia está retrocediendo. En cómo están las calles estamos retrocediendo. En un montón de cosas. ¿En seguridad cómo lo ves? En seguridad veo que hay 2 cuestiones. Punto 1, creo que la persona que está a cargo del área de seguridad, Daniel Cardoso, está haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo, y que él sabe lo que tiene que hacer, pero se encuentra en un contexto muy complicado, ¿no? Porque el tema de la seguridad no es un tema nada más local, es un tema provincial, es un tema nacional, y es un tema también que abarca educación, justicia, política de seguridad coordinadas en distintos niveles. Poder judicial, por eso es algo muy complejo, que hay un entramado muy grande. Entonces, por más que haya una persona capacitada que hace un gran esfuerzo, sí, se encuentra con un montón de limitaciones. Y hablando de la provincia, hoy parece que hay posibilidades de que Axel Kicillof sea el candidato a la próxima presidencia. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Yo creo que el justicialismo, el peronismo o Fuerza Patria, como lo quieran llamar, tiene que buscar una oxigenación y creo que la candidatura de Axel termina beneficiando a Milei.
porque la polarización beneficia. Sí, yo creo que puede haber otras alternativas que sean más competitivas. Por ejemplo, algún gobernador del interior que esté bien posicionado y que logre los consensos del peronismo de todo el país. ¿Y acá en Morón? Ojo, sí. Esto con perdón de los compañeros, ¿no? Porque uno se mete en la... Que nadie se lo tome personal. Sí. Es un análisis, lo personal no va. Sí. ¿Y acá en Morón cómo lo ves? ¿Ves un gobierno oficialista peronista desgastado? ¿Hay posibilidades de que los libertarios logren la victoria en el municipio? Vos me pedís la pregunta difícil. Sí, me pedís que haga futurismo. ¿Lo ves en manos de los libertarios de Morón? ¿Te parece ambiguan el candidato que sea? Primero principal que en Argentina ya hablar de una semana es complicado. Hablar del 2027 en Argentina es hacer futurismo. Sí, porque buena parte del resultado de las elecciones en Morón dependen de los contextos económicos. Entonces, ¿cómo va, por ejemplo, el plan económico? Vos fíjate, Milei, si un poco antes del salvataje de Estados Unidos, estaba complicadísimo porque se iba a la economía, estaba todo el mundo comprando dólares, todo el mundo en la emergencia, que las elecciones se perdían, todo. Estuvo el salvataje y se dio vuelta todo. En un mes terminaron ganando muy bien. Vos tuviste antes de la elección en provincia que ganó simbólicamente Kicillof, o sea, el peronismo, sí. Y en muy poco tiempo tuviste otra elección que dio vuelta a la anterior. Sí. Y ninguna de las dos era previsible. Te cambio la pregunta. ¿Qué referentes locales ves idóneos, discapacitados para un futuro intendente? Creo que hay muchos. Por ejemplo. Creo que hay muchos. Por ejemplo, el radicalismo tiene candidatos. Yo pienso que Moreto sería un buen candidato. San Parisi está bastante formada. Yo creo que también podría ser. De los otros, sí. De repente Nadie Zapulla es alguien que siempre se capacitó mucho, sí. ¿No? Tiguan es el que más mide ahora. Francisco Mona Ruiz podría ser otro. Entonces creo que en el escenario hay una amplitud y una posibilidad de candidatos opositores para renovar. Pero creo que no hay que ir fragmentado. Creo que hay que armar una coalición para... la única forma de llegar al gobierno en el 2027 es juntando todas las fuerzas. Una revisión de Juntos por el Cambio. Sí, digamos, quizás usar ese término de esa alianza pueda generarle una reacción a algunos, pero creo que la política de partidos únicos, digamos, de un partido solo llegando, ya no se va a ser muy difícil que se dé en Argentina, porque el escenario electoral está muy fragmentado. Sí. Ante esa fragmentación, si vos, como decís, de repente gana tal partido y se impone al resto, estás excluyendo al resto del escenario. Y la única forma de tener futuro es integrando y buscando consensos. Inclusive, yo creo que el Ejecutivo Municipal debería hablar más con la oposición en el Consejo Deliberante de Morón. Yo creo que también que el intendente tendría que haber ido a dar la cara con varias cuestiones que estuvieron pasando. Sí. Inclusive... ¿Me parece mal que haya ido Cardoso al intendente? Creo que lo pusieron a Cardoso, del cual tengo excelentes referencias, sí. En una posición incómoda y que no merecía él, porque no era un tema específico de él. El que esa funcionaria era funcionaria que tenía que reportar no a Cardoso sino al intendente. Sí, pero igual estaba ligado al tema de seguridad. O sea, era de género. Sí, la funcionaria, pero el tema puntual tiene que ser sí, pero por eso depende cómo enfoques el tema. Ah. Lo que estaba en discusión era quién era el responsable de esa funcionaria, que es lo que todos ven. Y el que es el responsable es el intendente. Sí, sí. Y los intendentes no desconocen lo que pasa con sus funcionarios. En otra época,
yo le Los exigía, intendentes no desconocen, tienen la obligación sí, de saber quiénes son sus funcionarios. sí, Y son, tienen, y sí, son responsables por sus son funcionarios. responsables, eso es un Vos- debate que hacemos siempre. Pero vos- Vamos otra vez al debate. No, Son responsables Yo te- en toda la vida, yo te voy a hacer- absolutamente en toda la vida del funcionario. Bueno, eso lo hablamos un siempre. tema concreto, Cromañón. Sucedió el tema de Cromañón y Ibarra, yo creo que no tendría ningún conocimiento de si un inspector inspeccionó correctamente Sí. el lugar y fue responsable y cayó y nunca Bueno, más no, pero pudo aparecer en política. Ahora es abogado de uno de los imputados en la causa Guadalajara. o sea, Milei es responsable de la sección de Adorno, Obviamente, o Milei es responsable de seguir teniéndolo a Adorno. también es una decisión política. Es una decisión política, pero es responsable de las acciones. De las acciones, Para yo lo que digo un es, debate. hay una responsabilidad política. Porque vos mañana podés ser intendente, podés tomar, porque fue la ficha limpia, que Sí. parece perfecto, que lo pongan, por ejemplo. Eso no te garantiza que la persona que está trabajando en unos años, Si en vos unos tenés- meses, si vos tenga tenés- una actitud. Si vos tenés un área que funcione de control, Tendrían que tener tendría que estar reportando, primero controlar a los funcionarios para que estas cosas no pasen. Y segundo, eso en la parte administrativa. Pero en la parte política, el que nombra es todo el escalafón. Sí. Y el último responsable es el presidente. Claro, Bueno, no, el intendente tomó una actitud Sí. inmediata, tomaron una actitud. Pero hablamos del Claro, tema. que hablamos del siguiente entonces, a ver, ¿cómo veo yo la cuestión? A mí me parece que el mandatario, sea intendente, gobernador, presidente, tiene la responsabilidad primaria de todos. Sí, Sí, como un gerente de una empresa. Sí, es el responsable. Obviamente no puede saber a qué se dedica en su vida privada, todos sus empleados, ni qué Claro, hacen por ahí porque en la tú no lo gestión. mandas a investigar. Pero sí, digamos, desde el punto de vista político, tiene la responsabilidad. Pero yo no digo que no tenga responsabilidad. Lo podés apartar. A ver, tiene responsabilidad, por supuesto. Para mí no es absoluta Tenés, la responsabilidad en las acciones personales. tenés la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa. Pero por eso, está bien, pero en lo personal, ¿qué tienes que mandar a investigar a tus empleados que hacen ¿Cómo te- después de, como raro, ¿no? Pero está bien, o sea, son Sí, igual por ahí también hay que replantearse como hablamos. En Argentina hay un problema de falta de cultura de control. Y además también digamos, del sistema de contratación. También. Porque, digamos, esto que vos decías, Pau, de que uno no puede meterse en la vida privada, pero llama la atención que en 3 meses se moraron 2 casos graves con, Muy graves. bueno, pero por ejemplo, el caso de esta referencia. digamos, no era funcionario, era empleado del área de seguridad. Sí, Sí. tenía hecho antecedentes penales, todo, por eso digo, ficha limpia. Los antecedentes penales no te garantizan que esa persona pueda cometer un ilícito. Hay que estar, Eso es lo que digo. combinado. ¿Cómo es difícil, chicos? Porque tampoco puedes investigar, o sea, Sí, entonces, tener por ahí, Sí. Obviamente. me parece a mí, pasa o sea, Sí, pero igual entiendo y estoy de acuerdo Sí. con vos. La primaria. El intendente es el responsable. es el responsable no, político. sí, pero no lo veo en absoluto, como en todo el contexto. Me parece como que también hay una responsabilidad de cada persona. Me parece a mí, No, no, igual, nada, no soy la reina. No, lo que pasa es que vos tenés la responsabilidad penal, que es la personal y demás, tenés después la administración y después tenés la política. Son distintos carriles, como distintos planos. Claro. Eso que pasa. Yo te devuelvo a la política Sí, y hablando justamente, primero, me linkeo con el tema de la sociedad por ahí, aunque siempre la mal llamada amplia avenida del centro, digamos, no fue un buen negocio, muy Sí. pocas veces funcionó, pero me parece que en esta situación puede haber, como hablamos, una recreación de un espacio de centro-derecha que hoy no está no contiene a todo el mundo, incluso a los propios votantes de Milei que apoyaron a él, hoy no tienen un espacio que puede Sí. recalar ese aspecto. yo por ejemplo tengo que aclarar que no me considero centro derecha. No, pero veamos, Sí. es Sí. un sesgo por ahí, antipático, más que antipático, un poco antojadizo. Pero para ubicarlo como se ubica políticamente. ¿Te parece que
de existir esa posibilidad a nivel de radicalismo. El radicalismo estaría, sí, más cerca, digamos, del kirchnerismo para un acuerdo, más cerca de los libertarios para un acuerdo, o eso depende de cada sección. Sí. No, eso depende de cada distrito. Sí. A ver, primero y principal, el radicalismo se desdibujó cuando no hay liderazgos o mandatos que ordenen, ¿no? Pues si no termina pasando eso que vos te encontrás tipo Tupac Amaru, tironeado y que pedazos tuyos quedan en distintos ámbitos, ¿no? El presidente actual del Comité Nacional está haciendo un gran trabajo que muchas veces no se ve, recorriendo buena parte del país, sí, muy joven, con muchas ganas, con una gran gestión, que fue reelecto con el 80%. O sea, que en una localidad, quiere decir que te votaron hasta los que votaban al otro. Sí, hasta te votaron hasta peronista. Quiere decir que tu gestión fue espectacular. sí, sí. Si bien viene de evolución, no pareciera seguir los caminos del Estado. Sí, en realidad responde más al gobernador de Santa Fe, que está haciendo también una gestión muy buena en Santa Fe. Y eso que sin recursos del gobierno nacional y demás. Sí. Yo creo que Maximiliano Puyaro no hay que quemarlo todavía tirándolo como candidato presidencial, porque todavía creo que tiene para hacer mucho en Santa Fe, ¿no? Vos te podés tirar a la candidatura presidencial una vez que agotaste tu tiempo en la provincia. Creo que todavía tiene mucho por dar ahí. Santa Fe es una provincia complicada, compleja, con mucho potencial, y Puyaro la ordenó cosas muy complejas como el tema de la seguridad, Rosario, Santa Fe. La verdad que hizo un trabajo con la policía local, depurando la policía local, la justicia, un trabajo titánico el de Puyaro. La verdad que excelente. ¿De segundo dirigente de gobernador también presidencial o...? Y sí, vos tenés a Gustavo Valdés también, que tiene, si bien ahora no es gobernador, es el hermano de él, pero hizo una gran gestión. Y tiene muy buen vínculo con el resto de los gobernadores radicales. Así que creo que ahí podría haber una posibilidad. Pero vos viste que la política argentina es muy dinámica. Sí. Entonces, todo depende de qué pase con la economía de la Argentina. Claro. Pues eso va a significar, y todo depende entonces del dólar. Cómo sigue la economía, si la economía sigue estable o no, va a hacer que Milei tenga posibilidades o no. Claro. Si la economía no tiene posibilidades. Si la economía empieza con problemas, se le va a complicar todo. ¿Hoy Milei tiene posibilidades para vos? Con la actualidad de ahora, yo creo que puede pelearla, más allá de todas las cuestiones negativas, porque hay mucha gente que vota en contra de, como decíamos, si vos, por eso están instalando que los que enfrenten a Milei van a ser Bregman y Axel. Sí. Eso se llama en política generación de escenarios. Sí. Y eso vos tenés a la CID y demás trabajando en eso. ¿Por qué no levantan a otros candidatos que son competitivos y que podrían de repente tener otro tipo de discusión y hasta tocarle un poco de su electorado? Porque en realidad desde afuera te están instalando un escenario, te están dibujando un escenario que le conviene al oficialismo. O sea, a Milei claramente le conviene que el candidato sea Axel. Sí, claro. En cambio, si fuera de repente el gobernador de Córdoba, ya se le complicaría. Sí. Bueno, gracias, siempre es un placer escucharte, la verdad que te apreciamos muchísimo, siempre Javier viene colaborando en el Cóndor de hace, ¿no? De abrir la cuenta. Muchísimos años. Muchísimos años. Pero bueno, es un gran referente, muy querido en el ambiente y bueno, siempre es un placer.
como siempre decimos, el tiempo es tirano. Sí, la próxima no nos quedó, bueno, la próxima hablaremos del Consejo Escolar, que es algo que no se habla mucho, hablamos mucho como David Mesa. Sí, hay mucho para hablar. Sí, por eso. Podríamos hacer un gran consejo. Sí. Bueno, gracias por tu visita nuevamente. Muchas gracias.